Nuestro invitado de hoy nació en Montevideo el 15 de enero de 1944. Además de abogado, estudió filosofía, economía y ciencia política en universidades en los Estados Unidos. También cursó teología, llegando a ser novicio de la Compañía de Jesús. Inició su actividad política en el Partido Nacional, en el Movimiento por la Patria, bajo el liderazgo de Wilson Ferrer Aldunate, llegando a trasladarlo en su auto la noche del golpe de Estado, desde el Parlamento al exilio. En 1989 pasó a militar en el herrerismo y fue electo senador hasta que el presidente Luis Alberto Lacalle Herrera lo designó ministro de Economía, desde donde impulsó la apertura de la economía mediante la desmonopolización y la privatización de servicios del Estado. En las elecciones siguientes volvió a asumir en el Senado, pero a los 2 años y medio renunció a su banca y se alejó de la política activa. Ejerció cargos de dirección en empresas como Merrill Lynch, Montevideo Refrescos, Devoto, John Deere, entre otras, así como en asociaciones y fundaciones. Actualmente, además de la dirección de su estudio jurídico, es docente de Ciencia Política en la Universidad Católica y columnista del diario El País. Bienvenido, doctor Ignacio de Posadas, a Dato y Relato. Un gusto recibirlo. Muchas gracias, un gusto estar acá. Pequeñas correcciones, ya no soy más director del estudio, me retiré. Ajá. Asesora es ahora. Pero no pasa por ahí de vez en cuando. Hoy estuve, sí, pero muy de rato en rato. Cuando uno se retira, se retira. No tiene que ir a respirarle en el cogote a los más jóvenes, a hablarles del pasado, que es lo último que quieren. ¿Es la única corrección a todo eso que dijimos? No, y había algo más. ¿Había algo más? Ay, no, también me retiré de la docencia de ciencia política. ¿No está más en la facultad? Voy a cumplir 80 años, muchachos. Bueno, seguro. pero sigue escribiendo. Escribir, sí. Porque Escribir, ese es el motivo por el cual básicamente tomamos como excusa para invitarlo, porque acaba de publicar un libro con Editorial Planeta que lleva el nombre de Al rescate de una democracia incomprendida, análisis, ideas y propuestas. Yo le voy a ser sincero, no lo terminé de leer, pero sí leí bastante, me lo mandaron esta semana pasada. No es un thriller. Pero leí bastante y ¿lo tiene preocupado el tema de la democracia en el mundo? Hay una crisis, ¿no? Sí. Digo, no es que lo descubrí yo. Si uno hace una vista media rápida, que yo, Gran Bretaña tuvo 3 primeros ministros en 2 meses. En Estados Unidos saltaron el Capitolio. En Italia van por la no sé cuántos gobiernos de partidos nuevos. Hay un fenómeno de crisis partidaria en el mundo. Los partidos tradicionales quedan en muy pocos países del mundo. Como usted menciona en el libro lo que pasó en Chile, ¿no? Que ahora hubo un cambio en el fin de semana. El tercer o cuarto cambio, sí, ¿no? Por eso, en sí, Chile. Sí. En la Argentina hay una crisis, Brasil tuvo una crisis con estos episodios también de ataque al Palacio de Alborada. En fin, es un fenómeno mundial. Como siempre, las cosas al Uruguay llegan más amortiguadas y más tarde. Pero eso no debería ser motivo para echarse a dormir. Pero usted cree que en Uruguay hay algún riesgo, usted ve algún atisbo de preocupación. Que hay cosas que no funcionan del todo bien, lo hay. Por ejemplo. Y bueno, al bipartidismo, digamos, tradicional, en determinado momento pasamos a un tripartidismo. Después, como sostenía César Aguilar y mismo Luis Eduardo González, las tensiones son a favor de 2 partidos. Y entonces ahora estamos ahí en un medio camino. ¿Qué pasa con el Partido Colorado? ¿Hasta dónde va este fenómeno de cabildo abierto? ¿Y a la democracia le hace mal que no haya bipartidismo? Porque usted lo cuanto más como partidos hay, mal no sé si es el calificativo, pero cuanto más partidos hay, es menos funcional. Porque una de las características que tiene la democracia, y es una de sus virtudes, pero también de sus defectos, es la necesidad de transar, de componer. Que eso a los ojos de mucha gente la desprestigia y la desgasta. Entonces, cuando son 2, ese fenómeno es menos prevalente. Cuando son 3, 4, 5, 6, hay que estar en el medio de la cancha pisando la pelota todo el tiempo, ¿no? Cuando usted fue gobierno o formó parte del gobierno de Lacalle, y tuvo que negociar mucho con Sanguinetti, básicamente. Tuvimos que negociar muchísimo y nos costó mucho. Sí, usted se enojó bastante, ¿no? En aquella época con Sanguinetti. Bueno, nosotros de alguna manera, hoy en día la actitud de Sanguinetti es otra, ¿no? Es muy positiva. En aquel momento a nosotros nos sacó el cuero a tiras, ¿no? Sí, se la complicó unas cuantas veces, ¿no? Y sí, hizo un juego, en fin, no muy loable, digamos, ¿no? Él tenía una concepción del Uruguay
bastante distinta a la nuestra, ¿no? Una concepción más... me acuerdo, nosotros después que yo terminé, o cuando en el segundo periodo del Senado, no me acuerdo, me tocó dar 4 o 5 charlas, Sereñi, Sanguinetti y yo. Y era por alfabeto, o sea que hablaba yo primero. Y muchas veces le daba algunos palos. Seguro. Y me acuerdo en una en el Palacio, que le tocó a él después, y dijo algo así como, bueno, yo lo escuchaba, el doctor Posada, y me di cuenta de una gran diferencia. Dijo más o menos así: él se siente hijo de la nación y yo soy hijo del Estado. Y es cierto, parte de su cultura era esa, ¿no? Está bien, pero para la gente común, ¿qué diferencia hay entre Estado y nación? Digo, porque eso está en los libros de derecho. Bueno, hay un libro brillante escrito por un joven abogado de gran futuro que usted tiene ahí delante, sí, no. que uno de los temas... Todo cierto menos lo de joven. que trata de decir, uno de los problemas... Sí. Que digo para la gente. No, claro, pero ¿no? Es que sí. Para doña María la diferencia entre el Estado y la nación no le queda muy claro. Sí, señor, hay que aclararlo. Exacto. Porque uno de los motivos por los cuales la democracia está en crisis es porque la gente le adjudica a la democracia temas que son del Estado. Estado y democracia son cosas distintas y nacen en momentos diferentes. El Estado es mucho más viejo que la democracia. El Estado, el Imperio Romano. La democracia nace después. La democracia que nosotros conocemos nace básicamente en Inglaterra en el siglo XVII. El Estado ya existía. Lo que sucede a partir de ahí es que la democracia utiliza como herramienta central al Estado. ¿Ah? Y las exigencias de las sociedades con los siglos van creciendo. El Estado arranca siendo un problema de propiedad, libertad y vida. Y después, a medida que se van agrandando los padrones, al principio la democracia la manejaban minorías de hombres, además, claro. Con cierto poder adquisitivo. A medida que van entrando más, digamos, estamentos sociales al padrón, las preocupaciones son otras. Al tipo le preocupa la propiedad, la salud, la vejez, el salario. La cantidad, claro. Y eso va creciendo, porque además la democracia tiene mucho de remate para arriba. Si yo voy a una elección con usted, primero lo voy a criticar y después voy a decir que acá hay que arreglar esto y hay que sumar lo otro y que no es posible, queremos otra reforma de la seguridad social, no queremos esta, queremos otra reforma. Entonces el menú de pedido va aumentando, ¿no? Tradicionalmente las democracias tratan de ir al encuentro de las expectativas con el Estado, con herramientas del Estado. Y así el Estado ha ido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y ha llegado a un punto en la gran mayoría de los países, si no en todos los países de Occidente, que entró en un proceso de rendimientos decrecientes. Es decir, el Estado ya ha llegado a un grado de trancazo y de pesadez que no es eficiente para vivienda, no es eficiente para salud, no es eficiente para educación, genera una cantidad de insatisfacciones y de calentura y de bronca, y la gente no percibe, dice, no, acá lo que tenemos que hacer es atacar el problema del Estado, se calienta con la democracia. Entonces sale a la calle, como en Chile, prende fuego a todo lo que se mueve, y cree que va a arreglar su problema fabricando una constitución milagrosa, que es en lo que está Chile ahora, claro, desde aquel momento. Claro. Entonces hay una confusión de lo que es Estado, lo que es democracia. Esa posición de Sanguinetti seguramente fue seguida por muchos otros colorados. Esa es otra. Porque la pregunta es, ¿será que ese concepto fue lo que le llevó al Partido Colorado a perder tanta capacidad de... No tengo duda. ¿Sí? No tengo ninguna duda. Ahí hubo una simbiosis a cierta altura, no tanto a partir de José Valledordón y quizá más a partir de Luis, una simbiosis de estatismo, vallismo estatista, que se comió al Partido Colorado. El Partido Colorado histórico, el Partido de la Defensa, ¿no? Se lo comió el vallismo. No tanto un vallismo de don Pepe, sino un vallismo de Luis. Y eso le fue quitando vigor. Hay un libro muy famoso de Rama que se llama El vallismo y su freno, donde explica que el entusiasmo inicial del vallismo, que se volcó a digamos, a hacer cosas en el Estado y qué sé yo, se fue enfriando y se quedaron sin motivación. Y lo que ha ocurrido en Uruguay es que la izquierda se lo comió. Esa suerte de socialdemocracia más o menos, la izquierda cuando largó a Marx con la caída del muro de Berlín y qué sé yo, que además Marx le complicaba la vida, asustaba a la gente y todo lo demás, quedó con una socialdemocracia y se comió el Partido Colorado. En su momento el Partido Nacional intentó quitarle peso al Estado, ¿verdad? Sí, claro, el gobierno de la calle, sin duda. Ahí va. ¿Y por qué entiende que no volvió a ganar las elecciones? Es una cosa muy
es una tentación muy humana, ¿no? Porque si yo vengo y le digo, mire, están equivocados, acá lo que tenemos que hacer es más Estado, acá el problema de la educación es que se requiere más presupuesto, y es lo que vivimos todos los días. Sí. O sea, acá la cosa no es que funcione mal porque está en manos de funcionarios públicos que tienen otras inquietudes, no, acá pues falta plata. Y falta plata porque los que tienen plata no dan vuelta el bolsillo. Entonces, con ese argumento, que es muy fácil y muy convincente, porque la plata no me la van a sacar a mí, se la van a sacar a ustedes. Es muy tentador. Y entonces, claro, se hace muy difícil cambiar. Y vienen, la izquierda, que ha sido tan ineficiente en materia de hacer, es imbatible en materia de hablar. El letrero de neoliberal, a nosotros nos es un daño a la gran siete, nos colgaron del pescuezo. Sí. Es muy difícil, hay que estar explicando y demás, ¿no? Pero el Uruguay tiene un problema serio de un Estado ineficiente. Valle decía que era más liberal que los blancos. Es otro liberalismo, ¿no? Jorge Valle. A Jorge, claro. Jorge hacía gala de eso. Sí, sin duda. Sí. Ahí hacía gárgara con eso. Y bueno, pero ahí está un tipo que se dio cuenta que el vallismo clásico, el Partido Colorado lo liquidó. Y lo liquidó, lo terminó liquidando. Hoy el Partido Colorado está ahí dando vueltas sin saber para dónde va. ¿No le ve futuro? Es un peligro que no tenga futuro el Partido Colorado. Sí. Es un verdadero peligro porque es muy importante para el equilibrio político del Uruguay. El tema es que precisa un candidato, ¿no? Hace unas semanas estuvo por acá el colega suyo, Gustavo Licandro. Trabajó con usted en aquella época. Colega no, es economista. Es economista, tiene razón. Y decía que la actual política económica de este gobierno es una continuidad casi exacta, calcada de los gobiernos del Frente Amplio. ¿Usted cómo lo ve? Gustavo es un liberal de los duros, digamos, ¿no? A ver, yo creo que este gobierno, no sé qué intenciones, digamos, tenía en sus orígenes, qué planes, qué entusiasmo. Es probable que el tema de la pandemia le haya pegado un trancazo muy grande y que a partir de ahí rebajó sus expectativas a una visión más realista y no sin fundamento, ¿ah? También yo creo que era, digamos, tenía más entusiasmos liberales la calle Padre que la calle Hijo. Ahora, es muy duro decir que tiene la misma ideología y sobre todo cultura. Lo del Frente hoy en día, hace un tiempo ya, no solo hoy en día, es más un tema de cultura que de ideología, que son cosas diferentes. A ver. Una cultura es un universo es como un sedimento por aluvión que las sociedades van adquiriendo, que es una mezcla de sentimientos, temores, ideas, recuerdos y demás. Es una mezcla mucho más profunda y mucho más difícil de cambiar que una ideología. No tiene la estructura de una ideología, capaz que no tiene el gran entusiasmo, pero es algo que está muy metido, que es lo que tiene el Uruguay. El Uruguay tiene una cultura hiperconservadora, en el sentido literal del término, no en el sentido derecha o izquierda. Y lo más conservador en esa cultura uruguaya está precisamente en la izquierda. La izquierda está abroquelada en más de lo mismo. ¿Y por qué entonces la izquierda habla de progresismo? ¿Por qué se dicen Porque a sí son los mismos genios del progresistas? lenguaje, son imbatibles en el lenguaje. Eso del progre es un logro espectacular. Es un logro fabuloso. Pero los demás partidos lo han dejado, ¿no? Y bueno, pues no se va a poner a discutir que yo soy más progre que usted. Sí, Es una discusión medio inútil, pero digamos, a ver, ¿cuáles aspectos de hoy en día de la realidad que rompen los ojos, ¿no? Uno es el tema de la educación, no solo en Uruguay, en toda parte del mundo. No hay nada más conservador, no solo en Uruguay, en toda parte del mundo, que los sindicatos de la educación. Esos son los sindicatos del no cambio. Lo dijo Mujica. Sí, Mujica fue un fenómeno, ¿no? La barra no me la lleva, con lo cual no hizo nada. No me lleva la educación, no me lleva nada. ¿Ah? El Uruguay es un país hiperconservador y por eso que la izquierda tiene tanta fuerza. Yo no creo que la calle Pou, sé que la calle Pou no está en esa línea. Es probable que con la realidad política que tiene, con la coalición, que ahora se ve lo difícil que es de manejar, más que le comió 2 años de periodo la pandemia, debe haber achicado un poco sus expectativas, digamos, de horizontes fronterizos. Se largó la educación, que no es poca cosa,
lo de la seguridad social, que no es poca cosa. Han hecho un manejo fiscal excelente, en eso Azucena es una fiera. Y después, bueno, hay cosas que las tiene muy trancadas. Todo el tema de la apertura comercial del Uruguay, que no depende de él, digamos, solo, lo tiene muy trancado. El margen de innovaciones para este gobierno ha sido reducido, ¿no? Doctor, el Mercosur desde el año 91 hasta hoy, ¿ha ido por donde se pensaba que iba a ir cuando se fundó? Ni lejos, ¿no? Ajá. A ver, para no hacerla muy larga, cuando empiezan los runrunes de acuerdos comerciales, el origen era unas conversaciones entre Alfonsín y Sarney, con miras a un acuerdo bilateral. Eso la calle se enteró a los pocos meses de asumir, no sabía, nunca lo habían informado, y había que tomar una decisión muy rápida, y yo creo que tomó la decisión correcta, es decir, acá nosotros tenemos que subirnos, porque si quedamos afuera, sonamos. Y ahí empezó todo un proceso, una pulseada, digamos, que llevó hasta Europreto, llevó 2 años. Las ópticas eran diferentes. A ver, la Argentina, que con Menem tenía un empuje, digamos, liberal, Cavallo, que era el ministro de Economía en ese momento, vivía una realidad medio delirante, convencido de que la reforma del plan de convertibilidad lanzaba a la Argentina al estrellato y que iba a ser recibido en el acuerdo de Norteamérica, en el NAFTA. Tanto sí que en una reunión en Washington el ministro de Economía lo planteó, me acuerdo, y lo sentaron de cabeza los americanos. Pero bueno, lo cual hizo que la Argentina durante todo el proceso de negociación del Mercosur dio poca bola. En la otra punta, Brasil era el que menos le interesaba la apertura del mercado. El mercado lo ponía Brasil. Brasil iba al Mercosur por otro motivo, porque quería abrir su economía. Brasil tenía los niveles de protección más altos de los 4 países y políticamente era mucho más fácil. Nosotros lo hicimos lo mismo. Era mucho más fácil decir, miren muchachos, tenemos este tratado, tenemos que bajar los aranceles. Porque bajar aranceles significa pisar los callos a mucha gente. Claro. Brasil utilizó el Mercosur para bajar los aranceles. Cuando Argentina empezó a trancarse en la negociación, temas como el azúcar de Tucumán, la industria automotriz, Brasil lo dejó hacer. Y ahí empezó el pecado original. Entonces, si yo te perdono a ti, en la vuelta siguiente la pido yo, y empezaron los trancados. Uruguay fue el único que mantuvo en el gobierno de la calle una posición muy firme a favor de abrir. Es decir, que mismo los niveles de protección que quedaban eran temporarios, eran plataformas para abrir. Eso quedó ahí medio trancado. Y después quedó trancado del todo. Y ahí empezaron esas cosas ridículas, de que como no se podía avanzar en la parte comercial, inventaron el Mercosur de los funcionarios públicos, el Mercosur de la salud, el Mercosur de la cultura, el Mercosur. Y ahí se desfiguró completamente, ¿no? Y ahora yo creo que yo tenía cierta esperanza de que Brasil volviera a una postura de abrirse, porque la Argentina está completamente cerrada, y no ha ocurrido. O sea que yo creo que está empantanado, ¿no? ¿Hay que irse del Mercosur? No sé, no hay para dónde ir. Ajá. No hay para dónde ir. A la vista está, es decir, el intento de China, que ya era una cosa difícil, me parece que está bastante claro de que marchó. De que marchamos. Esa conversación con Turquía que vino, también marcharon. Queda la adhesión a ese Tratado del Pacífico, que vamos a ver qué pasa. Entonces, no tiene mucho sentido ir a dar un portazo en el Mercosur para quedar después a la intemperie. Claro, se queda sin nada. Yo le quiero hacer una pregunta de algo que creo que sufrió él en su época, aunque a mí no me gusta ir tanto tiempo para atrás, pero 2x3 se habla del tema. ¿Recuerda que la inflación fue galopante de 100 y no sé cuánto por ciento? 133%. 133%. Fue el pico. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo le explico yo a la gente de hoy que se asusta del 7,3 o del 8,9? Increíble cómo ha cambiado en eso, sí. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, venía en un mecanismo, primero, venía con una concepción de base de los gobiernos, inclusive militares, de que, bueno, ponerle que más arriba del 50% es una barbaridad, pero hasta el 50% ayuda. Porque a los gobiernos no ayuda, es un impuesto. Sí, claro. Es una manera de recaudar, sí, claro, sin tener que dar la cara. Sin tener que pagar los platos rotos. Es muy difícil ser un drogadicto contenido. Claro. Entonces una vez que empezó y se soltó. Se fue. Y Sanguinetti en su primer gobierno
también por convicción no le tuvo miedo al tema y se le empezó a escapar, con un grado de emisión muy alto, con unos déficits fiscales altísimos, y después lo soltó. Lisa y llanamente los últimos años lo soltó. Y llegó ya, yo no me acuerdo la fecha exacta, pero yo creo que a los, 6, 7, 8 meses de asumir la calle, pegó 133. ¿Cómo se maneja? Es muy difícil, ¿no? Pero se manejó. Se manejó, nosotros la entregamos con un 30 y algo, pero además en caída, y en eso Mosca fue muy serio como ministro de Economía, y se le quebró el espinazo a la inflación y siguió para abajo. Sí. Es un tema que estamos muy lejos de eso, ¿no? No, sí. Pero bueno, pero hay que tener cuidado de ese tipo de cosas. Había mecanismos de indexación, los salarios estaban indexados, todo venía indexado, con lo cual era un taxi que no lo paraba nadie. Y es muy difícil, en eso la calle fue muy valiente, ¿no? Porque no era solo enfrentarse con los sindicatos, era enfrentarse con las gremiales empresariales. En el fondo eran los tipos que uno no conoce. Yo tuve casos en el ministerio de tener que echar a un empresario conocido de toda la vida. ¿Ah, sí? Sí, que me vino a meter el peso. A las 7 o 8 de la noche a presionarme porque en paralelo nosotros veníamos con un programa de rebaja de aranceles, que era parte de la política económica, para abrir la economía que fuera más eficiente. Una cosa que estaba anunciado, las caídas de aranceles estaban anunciadas. Y me cayó 7 o 8 de la noche a pesadear, y dale, y en un momento dado me dijo, bueno, pero al fin y al cabo yo di plata para la campaña de la calle. Entonces le digo, ¿sabes qué? Te vas. Ahora te vas ya, en este mismo momento. ¿Y nunca más amigos o después de confusión? No, mucho tiempo después sí, pero no cuántos años después. Sí. Hablando de, usted recién elogió de pasada a la política fiscal de la ministra Albeliche, ¿no? ¿Cómo ve el tema del tipo de cambio? Es una cosa muy difícil. Nosotros lo tuvimos también, ¿no? A nosotros nos llevaron la carga con lo del atraso cambiario mal. El tema es que en ese cuadro inflacionario que teníamos nosotros, no teníamos muchas palancas para mover, ¿tá? Entonces una de las cosas que tratábamos era de que no se nos disparara el tipo de cambio. No es tanto aguantarlo, porque se dio, como se da ahora, de que si el panorama de futuro es positivo, bueno, la gente trae plata y la vuelca en la economía, ¿no? Una economía con dos monedas, como es la uruguaya, le deja, que está bien, le deja poco margen al Banco Central para abrir y cerrar la canilla, porque abre y cierra la canilla de los pesos. Y yo ahora estoy lejos de los números, pero me animaría a decir que la economía uruguaya debe transar en dólares un 70%. Entonces, si usted maneja la canilla de los pesos, maneja máximo un 30%. ¿Ah? Con eso no le pega a la inflación con suficiente fuerza. ¿Ah? Después, la política fiscal ha sido muy seria, pero un país que tiene una máquina, una inercia de gastos muy grande, también pega en la política fiscal. Entonces es difícil. No hay muchas herramientas para tratar de que evolucione el tipo de cambio, ¿no? Todavía encima la situación en Argentina lo hace peor. Hablando de Argentina, ya que lo toca, ¿cómo lo ve a Milei? Y esa propuesta suya de casi cerrar el Banco Central y dolarizar la economía. Yo creo que es muy peligroso. Yo creo que es una cosa muy peligrosa. ¿La idea o Milei es peligrosa? Le pregunto. Y bueno, la idea en el aire capaz que no es peligrosa. La idea encarnada es peligrosa. Está capitalizando claramente una situación horrible de la Argentina que genera una bronca espantosa, ¿no? Y eso lo está capitalizando. Es un poco una versión de aquello de que se vayan todos. Milei no es se vayan todos, pero es prenderle fuego a todo. Pero Milei encarna, ¿no? Y muchos liberales en Uruguay dicen qué bueno que sería que tuviéramos un Milei en Uruguay. No. Del punto de vista liberal y económico. No, usted como liberal, ¿cómo lo ve a Milei? Porque a ver, la política tiene que ser posible, ¿tá? Entonces, si usted viene con la tesis de suprimir el Banco Central, ya arrancamos mal. Eso no es posible, ¿no? Entonces hay que ser liberal es una cosa, es un espectro muy amplio. Hay liberales y liberales y liberales. Yo creo que soy liberal, digamos, pero bueno, todo tiene un límite, ¿no? Lo mismo que la tesis en la Argentina de dolarizar. Hay una tentación que es muy humana, es decir, en medio del relajo que tenemos, yo voy a producir una suerte de varita mágica. Entonces,
¿Cómo paro desparramo y bueno, dolarizamos? ¿Y Estados Unidos le puede llevar a un país que dolarice la economía? ¿Un país como Estados Unidos no lo puede impedir. No lo puede impedir. No lo puede impedir. Y no creo que le importe, además, porque la economía argentina tampoco mueve la aguja. Pero es un espejismo creer de que con el simple hecho de sacarle al Estado la posibilidad de emitir, que eso va a corregir los desvíos que tiene la realidad argentina, que son sustancialmente culturales. Y además, a ver, para tener una idea, otra vez, yo estoy medio lejos de los números, pero en la Argentina debe haber cerca de 20 millones de personas que reciben recursos del Estado. En algunos casos como único ingreso, en otros casos no. Jubilados, pensionistas, plan, jefe de familia, todo lo que usted quiera. 20 millones de personas. Entonces usted va a dolarizar y que entonces va a salir el lunes y decirle, mire, Juancito, ¿sabes qué? Los 100 pilas se acabó. Del domingo al lunes. Es absurdo, es imposible. Se va a prender fuego a todo lo que se mueve. Entonces, no es ni siquiera honesto plantear esas cosas. Una especie de paraíso terrenal, no sé, neoliberal, es ridículo. Pero si gana, entonces se prende fuego todo. ¿Perdón? Si gana, entonces se prende fuego todo. ¿Vos te parece que puede ganar? No sé, las encuestas le dan No muy sé bien. si puede ganar, No sé, pero lo que sí creo que puede suceder, no sé si usted se acuerda de una elección hace unos cuantos años en Francia, donde la Milei, que era Marine Le Pen, llegó al balotage con el socialista y le dio el triunfo al socialista. Si Milei va al balotage con el peronismo, gana el peronismo. Claro. Voy a usar algo que dijo al principio, que muchos partidos muy atomizados a veces no son del todo sanos para la democracia. ¿Esta coalición no fue del todo sana para la democracia, doctor? Era lo que había para empezar, ¿no? Es decir, no era que la calle eligió mal los socios, no, te eligió los que estaban en la vuelta. Claro, pero para ganar, digo, no sé si para gobernar. No, lo hizo después, eso está bien. Yo creo que las coaliciones no hay que hacerlas antes. Yo creo que los partidos tienen que correr cada uno con su identidad. Ajá. Sería horrible que el Uruguay perdiera la identidad partidaria. Ajá. Entonces, las coaliciones tan fenómenos son necesarias después. Pero el Frente la hizo antes. El Frente la hizo antes, sin duda. Y la hizo hace tiempo y viene con algunos desgajamientos, pero viene manteniéndose, ¿no? Cada vez, bueno, no me voy a meter a hablar del Frente. Pero bueno, cada vez pero puede ser un título. Sí, cada vez peor, ¿no? Porque arrancamos con Juan Pablo Posada, Terra. 2 puntos. Y no, arrancamos con Juan Pablo Terra, y eso se fueron saliendo. Salió Juan Pablo Terra, salió Hugo Batalla, salió Mieres, salieron una cantidad. Sí, llamando Ufau. Pero bueno, dejemos el Frente de lado. Yo Graciela Bianchi. Lo de las coaliciones es inevitable. Y me parece que la calle ha tenido mucho manejo, muchísimo manejo, mucha cintura y mucha paciencia. Yo creo que dentro de todo lo ha manejado con mucha sabiduría, ¿no? Y creo que el Partido Colorado, todo lo que yo me calenté con parte del Partido Colorado como estaba en el gobierno, creo que el Partido Colorado ahora ha hecho una cosa muy positiva. ¿Le ves, incluyendo Sanguinetti. ¿Le ve futuro, le ve salud? Es un tema, ¿no? Precisan un candidato. El sistema uruguayo precisan un candidato. Es vital que tengan un candidato atractivo. No para ganar, tampoco pretenden ganar, pero para recomponerse. Habla del Partido Colorado. Sí, y tener vigencia, ¿no? Y ser atractivo. Ajá. ¿Cuánto tiempo le llevó a escribir ese libro? Y me llevó buena parte de un año, yo creo. Ajá. Por aquello de que cada vez que lo bichaba corregía algo. Muchas cosas yo las tenía por las clases de ciencia política. Sí, lo di vuelta 20 veces. Pero yo por los tiempos he ido decantando mucho la tesis o el reconocimiento de que la gente le echa las culpas a la democracia por temas que no son de la democracia, sino que son del Estado y que la democracia no puede solucionar. La democracia no fue hecha para salud pública, cordón cuneta y qué sé yo. Fue hecha para libertad, para otros derechos. Fraternidad, como era. Si se le pide lo que no puede dar. Fraternidad era la palabra. Hoy le quería decir a mi compañero, que es bastante más joven que yo, cuál era una de las palabras que usaba más habitualmente Seregni para hablar de, y no me salía la palabra. Y él decía fraternidad. Fraternidad entre las ideas, entre la gente. Eso viene de la Revolución Francesa. Claro, libertad, fraternidad. Eso tiene otro problema, pero nos vamos a meter en otro lío, pero muy cortito. ¿Cuál? Porque en la democracia,
funcionan dos polos en tensión, que son la libertad y la igualdad. Cuanto más libertad hay, menos igualdad, y cuanto uno quiere empujar la igualdad, lo tiene que hacer a expensa de la libertad. Y eso es un tema, es como un balancín que está ahí. Entonces los franceses, que son muy poéticos, inventaron la solución. En el medio está la fraternidad. Claro. Que es juntar las dos moscas por el rabo. Claro, si uno pasa por la Rambla ve allí el cartel que dice libertad, igualdad, fraternidad. Las dos moscas por el rabo es la fraternidad. Sí. Doctor, ¿cómo ve usted manejó recién? ¿Cuánto hace que se fue de la facultad, de la clase? Hace mucho. 6-7 años. 6-7 años. Estuvo durante unos cuantos años dando clase a jóvenes, ¿no? Sí, estudiante de Derecho. Exacto. ¿Cómo ve esas nuevas generaciones en cuanto a su interés por la política? Es ¿Hay un bruto menos problema. o no? Es un bruto problema, le diría, universal. Bueno, si quiere ahora un ejemplo que rompe los ojos, Estados Unidos probablemente va a tener una elección entre una persona de 80 y tantos y otra de casi 80. Eso, entre muchas otras cosas, quiere decir que no hay interés de la gente joven por la política, ¿no? Está en la tapa del libro, ¿no? Y eso es un gravísimo problema. Una de las características que tenía Estados Unidos y que tenía el Uruguay era ¿cómo se puede decir? Vasos comunicantes, sobre todo más en Estados Unidos, vasos comunicantes entre la vida empresarial, la vida académica y la vida política. Eran tipos que eran, empresarios, los llamaban para ser ministros, pasaban a enseñar después en las universidades. Entonces había un ir y venir de realidades distintas que es sano. Eso, por distintos motivos, se ha ido perdiendo, y en el Uruguay también, y el tipo que entra en la carrera política difícilmente se baja a mitad de camino, salvo que se pegue un porrazo. ¿No? No hay mecanismos de reciclaje, llamémosle. El tipo que pasa, 8 años en el Parlamento y por algún motivo no puede seguir o no quiere seguir, se lo come las pulgas. Pero no, el Uruguay no es fácil, ¿no? Y la contracara de eso es que se va haciendo cada vez menos atractivo. Son actividades mal pagas, es un concepto republicano estúpido que tiene el Uruguay, de que a los políticos hay que pagarles mal, de que está mal visto pagarle bien. Los viejos metemos cuentas todo el tiempo. Yo hace años, un íntimo amigo mío cirujano, fui a verlo porque tenía un problema, no sé qué. Entonces vino a venir, te lo voy a operar. Vamos. Entonces marché al quirófano, no voy a decir de qué sanatorio, donde las paredes chorreaban agua y se le caían los pedazos, qué sé yo. Bueno. Y había una serie de médicos jóvenes dando vueltas. Y que era ya más veterano, me dijo, ¿tú te has puesto a pensar cuánto gana un cirujano en una operación, ¿no? En aquel momento eran 500 pesos. Entonces me dice, ¿tú te dejarías operar por un tipo que te tiene con el cuchillo en la mano por 500 pesos? Le digo, no, ni loco. Y lo de los políticos es lo mismo. ¿Cuál es el razonamiento de pagarle mal a un tipo que después va a tomar decisiones que afectan a tu vida? Es estúpido. Bueno, esa estupidez, los países, y el Uruguay entre ellos, la practican. Hay que pagarles mal. No vas a pagar mal, vas a tener malos resultados. Está en la tapa del libro. Bueno, la verdad que no nos vamos a poner a discutir el tema, pero sí. El sueldo de un senador hoy, comparado con qué está mal, ¿no? Son 300.000 pesos, comparado con qué sueldos está mal. Pero es que no ese es el tema. El tema es comparado con los beneficios de la sociedad. No, está bien, pues usted dice mal pago, ¿comparado con qué? Y bueno, comparado con una actividad que le lleva la vida entera al tipo y que además de la cual es muy difícil salir. Es decir, es un conscripto, digamos, que no se baja del ferrocarril por la mitad de la vía. Entonces eso es una estupidez. Además, en el presupuesto nacional, voy a decir una estupidez, pero digo, duplicarle a los gobernantes el sueldo no cambia el presupuesto. Sí, es más un simbolismo. No mueve la aguja. Es un simbolismo más peor, es una especie de atavismo cultural. Que el tipo es chorro, cobran mucho, pero es una estupidez. Entonces lo que está sucediendo en la política es que hay un proceso de selección inversa. Suena mal decirlo, pero digo, si uno mira el nivel, por ejemplo, de las cámaras hoy en día y lo compara para atrás y para atrás y para atrás, es malo, ¿no? Tome otro caso. ¿Cuántos directores de entes autónomos actualmente son funcionarios que los han sacado, digamos, del cargo para ser presidentes del ente? ¿Por qué? Porque pueden volver al cargo. Porque no consiguen gente de afuera. No la consiguen. Si usted sale presidente el lunes y va a armar un gabinete y va a buscar tipos de 35 a 45 años, que es lo que quiere, lo van a sacar pitando. Sí.
Pues claro, me voy a meter en eso, me voy a relajar. Sí, porque después todo. queda colgado el pincel. Claro, me llevan a qué, después para ganar $2.000, ni loco, y bueno. Cuando se fue del movimiento de Rocha al herrerismo, No, nunca estuve en el movimiento, por la patria. En Por la Patria, perdón. ¿Por qué fue eso? ¿Fue porque había alguien que lo sedujo? Hay otra larga historia que la voy a hacer corta. Por la Patria tenía un poco de sus comienzos. Por la Patria nace, al final de unas corrientes de pensamiento que eran aquellas de la CEPAL, el desarrollismo, que fue lo que creó la OPP, los presupuestos por programa, todo y cuanto. Bueno, Por la Patria y la gente que asesoraba a Wilson en materia económica era muy de aquella línea, ¿no? Bukele, el desarrollismo, un Estado activo y qué sé yo. Yo confieso que con los años me iba haciendo menos, me cerraba cada vez menos, ¿no? Después vino el golpe de Estado, pasamos a cuarteles de invierno, no era eso lo que se discutía. Cuando volvió inicialmente, hubo una discusión grande que se dio en mi casa, cuando se discutió el programa del año 70, de la campaña del año 71, que duró todo el día. Y ahí había dos líneas, los que sosteníamos que el mundo había cambiado, que no se podía seguir con esas teorías, que había que abrir, más liberales, bajar aranceles, bueno. Y los que venían con aquella línea, no, acá lo que hay que hacer son programas, el desarrollismo, y ganó esa línea, y era un poco la mentalidad de Alberto Sumarán. Ahí ya la cosa no me entusiasmó mucho, se venía la elección y yo di una mano, trabajé, bueno. Después, suelto, liberado Wilson, y yo intenté convencerlo de que bueno, que había que cambiar, que había que dar vuelta, que había que ir por otro lado. Y Wilson, si bien intuía muchas de esas cosas, tenía una formación que venía de aquella otra mentalidad, y tenía gente en la vuelta que estaba muy en esa línea, ¿no? Con lo cual yo estaba cada vez más fuera de lugar. Hasta que un día le dije a Sumarán, mira, me voy. Lo fui a ver al Senado, digo, me voy. Y Cookie hacía tiempo que me venía arrastrando teníamos una afinidad, somos medio parientes, de toda la vida. Antes de ir al juego, para cerrar yo quiero saber por qué dejó la política de lado del todo. Sí, pero bueno, dale, porque yo le quería preguntar qué sintió usted cuando Lacalle Pou, para armar el sector Todos, salirse del herrerismo, etcétera, decidió excluir de la campaña electoral a Lacalle y a muchos de ustedes. Y a la comparsa. A todos los que fueron ministros en aquel fue momento, así, ¿no? Fue tal cual así. ¿Cómo le a cayó mí me vino a ver, yo hablé un par de veces con él, muy bien. ¿Le avisó? No me avisó, pero tampoco había que ser muy vivo para darse cuenta. Yo creo, nunca se lo pregunté, que él hizo un razonamiento que, en fin, tiene su cierta explicación. Lacalle Padre es un tipo muy pletórico, ¿no? Y además la política era su vida, y entonces no era pensable que el hijo pudiera dosificar al padre, una cosa muy difícil. Yo creo que él optó por decir, no, dosis es imposible, o sea, nada, cero. Claro. Y supongo que ahí también, bueno, cero él y cero la vuelta, porque tampoco quiero, si lo encierro en el ropero no quiero que se me vengan los otros a complicarme la vida. ¿Y por qué después de la elección no apareció tampoco en Lacalle? Porque Lacalle no ha hablado más, salvo en alguna oportunidad. Porque el hijo lo aún cuando ya se llegó al gobierno. No quiere lo radió. No quiere que le complique la vida. Sí, es una cosa bastante ingrata, pero, en fin, tiene su explicación, y el padre terminó, le costó, sufrió espantosamente, pero lo terminó aceptando. Sí. Porque si no, de alguna manera iba a ser el hijo en algún caso. Además, Lacalle Padre es un tipo muy pletórico, un tipo con mucha idea, muy inquieto. Sí. El gobierno de Lacalle fue en muy buena medida de Lacalle. El tipo que fogoneó. Muy personalista, ¿no? No, sin que sea una crítica. Sí, pero miren, en eso ahí hay una gran diferencia. Yo lo conozco toda la vida, y en los años de política he tenido con él en las discusiones a matarse, porque va a ser un tipo que es levantisco, es calentón, sí. Pero de la misma manera que es calentón, que yo le he dicho todas las cosas que me parecía que tenía que decir, le dar unas broncas horribles, y después el lunes me doy cuenta que lo que empieza a hacer son muchas de las cosas que le habían dicho. O sea, que el tipo era calentón, pero inteligente, y se da cuenta, y muchas veces, aunque no reconocía explícitamente, él para adentro sí. O sea, escuchaba mucho más de lo que parecía. Le costaba dar la razón.
Sí, pero absorbía. ¿Qué candidato ve en el Partido Nacional? Y bueno, otra vez, ¿no? No hay, la carrera no tiene mucho. Álvaro Delgado. Y Álvaro, para mí arrancó demasiado temprano, pero bueno, sí, está jugado. ¿Y a Laura Raffo cómo la ve? Vamos a ver, no tiene atractivo y hoy en día es mujer, es inteligente, probablemente tenga más vida que Raffo. Que Delgado. Que Delgado. Más vida política. En el sentido de que es mujer y más joven y tiene más poder de seducción. École, ahí va. No sé, vamos a ver. Yo no veo que vaya a salir ningún otro, ¿no? ¿A usted, si tuviera que ir a votar, le convence a alguno de los dos? Yo le iba a hacer un cuento. Nosotros éramos 5 hermanos varones. Mi padre estaba en política. Mi madre era colorada, ¿no? En casa se hablaba de política, no le digo todo el tiempo, pero muy a menudo. Lo que nunca ocurrió fue que alguien le preguntara a otro, che, ¿a quién votar? O ¿a quién vas a votar? No, yo no le pregunté a quién va a votar, le pregunté... Y eso que durante varias elecciones había hermanos en distintos sectores del partido. No, yo no le pregunté a quién iba a votar, le pregunté si a alguno le convencía. Yo ya le digo que la fórmula va a ser Delgado por Raffo. Es muy probable. ¿Cómo era en la facultad para poner notas? ¿Machete, generoso? Hay un tema ahora, ¿no? Los viejos hablan siempre, se pasan protestando del pasado, pero hay un problema universal y es la incapacidad para leer de la gente joven, ¿no? Hay una resistencia a leer muy grande. Y el celular nos ha hecho todo más fácil. Y ahora con el tema de la inteligencia artificial. Y nos ha bombado un poco. Lo quiero ver. Y entonces en cosas tipo ciencia política, había que vuelta a vuelta pegar a uno. Tengo una buena noticia y una mala para usted. La buena es que ya terminamos y se puede ir. La mala es que tengo una cajita negra acá que tiene un montón de papelitos con nombres de personas importantes, que tiene peso específico. No estamos ninguno de nosotros dos. Usted saca el papelito, lee el nombre y me le encaja una nota en lo que esté haciendo o en lo que sea su actividad. Es un juego, digo. No. ¿Las calificaciones en la facultad del 1 al 10 iban? Del 1 al 10. ¿O del 1 al 12? No, ¿cómo era? Eran del 1 al 10, sí. Bien. Bueno, a ver. Del 1 al 10, la idea es que califique a esa gente. 1. El primero. ¿Estamos viendo bien? Sí. Es larguísimo esto. No, a ver. Es que bueno. Me está jodiendo. No es que el que yo pienso porque me quiero matar, porque es el primero que sale siempre. No, Julio María Sanguinetti. ¿Qué nota le ponemos? Julio María Sanguinetti. Hoy en política, sí. Del 1 al 10, sí. Viene pisando entre un 8 y un 9. Bien. Yo le iba a dar un 8 y no juego. ¿Vamos por el segundo? Segundo. Son 5. Son 5. Ya más explosivo que este. No, hay más, Puede haber. Hay más peores. Hay peores, sí, hay peores. Mirá. ¿Quién? A ver. Yo soy el niño cantor. Sí. ¿Viste? Vino Lorena Ponce de León. ¿Vino acá? Vino, y cuando le dispusimos este juego, le pedimos que, como su actividad es paisajista, cada nombre que saliera le pusiera un nombre de árbol o de flor. Y el primero que sale... ¿Sacó el de Luis? Luis Lacalle Pou. Qué genial. Y ya, ¿sabe qué le puso? Roble. Mirá, bueno, ¿y qué nota le ponemos a Luis Lacalle Pou? Yo creo que está haciendo una buenísima presidencia. 9 o le da para 10. No, sí, porque 9. 10 sería perfecto. No, 9 sin duda. 9. Después uno puede siempre decir, bueno, pero le faltó de esto y le faltó de lo otro y le faltó lo demás allá. Pero para mí, con la coyuntura que agarró, más la dificultad política de manejar una coalición, más el fenómeno político de un Frente Amplio que está completamente abroquelado, ha hecho para mí ha hecho una muy buena presidencia. Tercer nombre. Perdón, usted lo conoce de chiquito a Lacalle Pou. Sí. Cuando lo vio candidato y lo vio presidente, ¿se imaginaba que las uñas para guitarrero? Es un fenómeno, digamos, muy diferente al padre en muchas cosas, ¿no? O sea, el padre era obvio, si usted quiere, ¿no? Además él, digo yo, ya otra vez, lo que lo conozco a Cookie de toda la vida. Cookie, poco menos que de pantalón corto, decía que él iba a ser presidente de la República. Esa, digamos, decisión en Luis no se veía, al revés. Pasó una etapa, como todos los adolescentes, que lo último que quería saber era de política. Claro. Y lo decidió, según él contó, durante la embestida Baguala, como le llamó el padre. Sí, es posible. ¿No? Pero usted que lo conocía, ¿se lo imaginaba como terminó gobernando? Sí, yo creo que sí. Tiene cosas del padre, ¿no? Tiene un tesón
que es parecido al padre. Eso de recorrer el país para arriba y para abajo y para atrás y para adelante es muy del padre. Una de las características necesarias, la política dice, no, tiene que tener carisma, tiene que tener una cantidad de cosas, pero lo primero que hay que tener en política son ganas. Sí, porque es muy desgastante. Y tiene ganas. Tercer nombre. Pero si no, la buena noticia mía de que se estaba por terminar todavía va a demorar. Les voy a cobrar un plus. Eso sí, bueno, lo que nos cobran por esto es en dólares. A ver. Tercero. Viene el tercero. Guillermo Domenech, Cabildo Abierto. Yo lo conocí cuando este fue escribano de gobierno designado por señor. la calle. Sí, señor. Con el entendido, más que entendido, expreso, porque la calle quería eliminar la escribanía de gobierno, que era una antigüedad. Claro. Y quedó que lo designaba Domenech como el último, y entonces ahí terminaba todo. Último de 30 años. No sé. Claro, sí. Sí. Bueno, ¿y qué nota le ponemos? A mí no me entusiasma mayormente. ¿No? Decir, no. 4. Una lástima, 3. pero sí, póngale un 4. Yo qué sé. ¿Qué es deficiente? Que sería 0. Deficiente. Porque en mi época era deficiente, deficiente regular, regular, claro. deficiente. En 12 era 0. O sea que le pone un regular, un 4. Sí, por ahí. Bien. Cuarto número, cuarto papelito, quedan 2 nomás. ¿A 6 son? No, 5. 5. Van 3. Si hubiera sabido, les cobraba más. De factura por hora. Sebastián da Silva, no lo tengo mucho No. muchacho. Este es nuevo, la verdad que no lo tengo. Le damos la... Pero lo ha escuchado, ¿no? Pero ¿O muy no? poco, ¿no? Y además es cuando un legislador agarra o le dan el perfil de salir a pelear, se distorsiona mucho. Entonces lo que aparece son el perfil peleador, de repente tiene más contenido de lo que aparece, no lo sé. Claro. Le estaría dando un 0, un 1 y lo manda a examen. El último, doctor. A ver. Carolina Cose, mirá vos. Son bravos ustedes, ¿eh? No, están todos. Están todos. Es una mujer muy inteligente. Yo le tengo un poco de miedo, confieso. ¿Por miedo por qué? Porque me parece una persona muy, un término que no es muy técnico, pero muy engranada en una línea. Ajá. Muy dura. No es negociadora. En sus juicios, sumamente... ¿Línea política, económica? ¿En qué línea? Es todo, ¿no? Yo creo que hay una cultura ahí de dientes apretados y de cierta como agresividad, de cierto cuasi prepotencia, diría, ¿no? Un perfil embromado. ¿Qué lo ponemos a la altura de Da Silva? No, a mí no me gusta, confieso que no me gusta. 4 o 3. Inteligente, ¿eh? 3 o 4. Es muy inteligente. Póngale 4. 4. ¿Pronto? Doctor. Nos queda uno. No, ya está. Ya está. Okay. Doctor, gracias por haber venido. A ustedes, hombre, encantado. ¿Hay algún libro en carpeta? Tengo, este es el segundo, el anterior se llama El rescate de un liberalismo perdido, que ya salió hace un par de años. Y ahora tengo dando vueltas uno que es más complicado, que es El rescate del derecho natural perdido, que es una de las cosas que las sociedades han perdido, la democracia ha perdido y el derecho ha perdido, que son los verdaderos fundamentos. Entonces se legisla cualquier disparate, se dice cualquier disparate y se hace cualquier disparate. Ha pasado todo a ser dependiente de la voluntad del tipo que está ahí de turno e inventa lo que se le ocurre. ¿Vio la coronación de Carlos? Vi de a pedazos, sí. ¿Está de acuerdo con todo eso? ¿Cómo parece tan parece tan raro, no? Claro, parece... Sí. Lo de la reina no parecía tan raro, pero esto parece rarísimo. Sí. Cumple una función, esas tradiciones son importantes, pero está como medio... Sí, fuera de tiempo. Despegado. Sí, claro. Bueno, gracias, doctor. Gracias por venir, Encantado. Señores, las 4 de la tarde, 21 minutos. Todavía nos queda un rato más para acompañarlos aquí en Dato y Relato.